Bueno, buenas tardes a todos. Miren, el tema que me piden a mí, que es el tema de desarrollo de proveedores, es un tema un poco complejo. Efectivamente, como comentó el maestro Enrique Lemus, formamos parte del equipo de Sapuraya. Sapuraya es un evento que nació en el 2012 y que nace precisamente de una necesidad que nosotros detectamos como empresarios. Básicamente lo que nosotros detectamos fue una necesidad imperante de poder interactuar o ser una parte intermediaria entre las empresas que estaban llegando a la región Laja-Bajío y las empresas que ya estaban establecidas en estos municipios. Definitivamente en aquel 2012, me voy a parafrasear un poquito, estábamos en una tarde lluviosa ahí platicando, viendo qué íbamos a hacer y empezábamos a analizar una serie de factores económicos, sociales, de empleo. Y nosotros planteábamos una serie de interrogantes y decíamos, bueno, ok, ahí viene Honda, ya llegó Mazda, ya vienen una serie de empresas que conjuntamente con Mazda y con Honda empezaron a llegar. Llegaron empresas españolas, inglesas, japonesas, alemanas, y todas venían con un concepto tecnológico elevadísimo, con conceptos y estándares de producción elevados, conceptos de manufactura muy bien estructurados, conceptos de lean manufacturing, conceptos de justo a tiempo, conceptos de productividad, de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando volteamos nosotros hacia atrás, hacia nuestras empresas locales, ¿qué nos encontramos? Un panorama gris. Gris y en algunos casos hasta desolador. Porque nos encontramos en una situación en donde nuestras empresas, desafortunadamente, no estaban preparadas para enfrentar esta movilidad de inversión extranjera al territorio de la región Laja-Bajío. Y entonces empezamos a idear qué vamos a hacer. Y se nos ocurrió en ese momento de café y cigarro, pues vamos a crear algo, ¿no? Necesitamos un lugar donde podamos estructurar un lugar físico donde se puedan interactuar estas grandes empresas, donde puedan entablar una relación comercial, los compradores de estas grandes empresas con nuestras pequeñas empresas locales, facilitarles el acceso, facilitarles la comunicación. Y se nos ocurrió crear un evento donde nosotros pudiéramos entablar esa relación, bajo un modelo que ya existía en algunos foros automotrices, que son los encuentros de negocios. Y entonces nosotros establecimos relación con las empresas que empezaron a llegar, empresas denominadas Tier 1, y ahorita les explico todo el concepto de la cadena de suministro. Estas empresas Tier 1 llegaron y lo primero que empezaron a buscar es cómo satisfacer sus necesidades. Necesidades de materiales, de subproductos, de productos y de servicios. Y obviamente querían encontrar proveeduría calificada, proveeduría con un potencial de productividad, proveeduría que pudiera ayudarles a disminuir sus costos de operación, sus costos de fabricación. Obviamente pues no lo encontraron, encontraron la realidad, empresas que tenían sí una gran capacidad de ingenio, una gran capacidad de desarrollo, pero que no tenían insertados en sus procesos, en algunos casos, ni siquiera estándares. Ya no digamos ISO 9000 o el ISO del sector automotriz o todos los conceptos que empezaron a llegar con las empresas extranjeras. Bueno, pues esa era la realidad que vivimos en el 2012 y en Sapuraya nosotros decidimos, bueno, vamos a hacer algo, vamos a convocar a estas empresas para que se acerquen con nosotros y nos permitan ser un intermediario entre ellos y las pequeñas y medianas empresas de nuestra localidad. Habría que bautizar al evento
Y en ese momento le llamamos Foro Automotriz. Y en esa búsqueda de café y cigarro dijimos, bueno, ¿y por qué no la japonizamos, no? Si de alguna forma estamos siendo invadidos por empresas japonesas, vale la pena de una vez que nuestro evento se japonice. Y entonces la palabra Sakuraya es una palabra japonesa en lengua romance que significa proveedor. Ese es el significado de Sakuraya. Y entonces empezamos a conformar el concepto de Sakuraya. En ese 2012 convocamos a 15 empresas compradoras Tier 1 y empezamos a convocar a algunas empresas locales para poder insertar estos conceptos de encuentros de negocios. Se nos ocurrió, ¿y por qué no le damos la oportunidad a estas pequeñas empresas o a aquellos posibles proveedores de que muestren sus productos y sus servicios? Y entonces diseñamos un modelo de una feria o de una expo. Y en ese momento nosotros dijimos, bueno, pues vamos a poner 20 stands, 40 stands. Cuando salimos al mercado y empezamos a publicitar, nos sorprendimos porque de 40 stands que nosotros habíamos pronosticado, llegamos a casi 100 stands. Fue un boom y empezamos a recibir una gran cantidad de pequeñas empresas que se acercaban con nosotros y que querían entablar una plática con alguna empresa. Pero ¿saben a qué llegaban preguntando? Quiero entrar a Honda. Quiero ver a Honda, quiero ver a Mazda. Y pues Honda y Mazda no estaban en nuestro evento. Y bueno, no está, pero están todas las demás que sí te pueden comprar. Y entonces se convirtió en ese evento en el primer evento de proveeduría que desarrolló Sakuraya. Pero encontramos una gran cantidad de áreas de oportunidad. Encontramos empresas que llegaban a buscar el contacto con la Tier 1 y que no traían tarjetas de presentación, que no traían un folleto de su empresa, que le preguntabas, ¿y a qué te dedicas? Y pues te daban una descripción ahí muy ligera de su actividad. Algunos empresarios llegaban así como sin saber qué hacer, sin saber a dónde dirigirse, y empezábamos a dirigirlos, empezamos a encontrar nichos de mercado muy interesantes en este Sakuraya. Encontramos que no solamente se podían hacer operaciones de negocios entre empresas pequeñas y empresas grandes, sino que curiosamente se abrió un mercado potencial entre empresas de su propio nivel. Empezaron a encontrar compradores entre ellos mismos y vendedores entre ellos mismos. Caso que nosotros no habíamos pronosticado. Solamente habíamos previsto las operaciones entre pequeños y grandes. Y curiosamente, el mayor volumen de operaciones comerciales se concretaron entre pequeños empresarios. Fíjense nada más qué curioso que encontramos en este evento. Y entonces, a partir del segundo evento de Sakuraya, le dimos un espacio específico en donde pudieran concretarse las operaciones entre pymes. Y hablamos de encuentros de negocios entre pymes. Y les dimos el espacio físico donde pudieran ellos entablar una relación comercial. Y del primer Sakuraya al segundo Sakuraya, nos dimos a la tarea de entablar talleres, pláticas, conferencias con aquellas empresas que quisieran ser proveedoras del sector automotriz, pero que quisieran entrar en un proceso de desarrollo. Y nos encontramos nuevamente con nichos de mercado muy interesantes. Empresas que no tenían imagen, que no tenían un currículum de negocios, que no tenían estructura administrativa, que carecían de procesos documentados, que bueno, las carencias surgían y surgían y surgían. Y encontramos empresas que incluso ya eran proveedoras del sector automotriz. Recordemos que algunas empresas como GKN tienen más de 20 años en territorio de Laja Bajío, Hutchinson, algunas otras como Arbomex. Y esas son
Estas empresas pequeñas son proveedoras de ellos, con algunos procesos ya desarrollados, mas sin embargo con una tecnología de hace más de 50 años. Realizan labores en moldeos, para hacer moldes, para fabricar piezas, con maquinaria prácticamente obsoleta. Nos piden apoyo para nosotros para acudir con algunos talleres metal mecánico y que pudiéramos involucrarlos en un proceso de desarrollo. Llegamos, identificamos las empresas, entramos con ellos y oh sorpresa, las áreas de trabajo están en los patios traseros de las casas o en los antiguos corrales de las vacas o de las chivas o de los puercos. Y llegábamos a platicar con el empresario y no tenía más que una mesita, una silla y no había dónde atender a la gente. Y sin embargo, las empresas para los que ellos ya trabajaban, les habían mandado ya una intención de compra al doble de lo que estaban suministrando. Y entonces los metieron en un grave problema, porque los hicieron crecer de la noche a la mañana sin tener una infraestructura adecuada para ese crecimiento. Crecer se dice fácil en el tema empresarial, lograrlo es muy difícil, porque el crecimiento genera una serie de situaciones de riesgo al interior de la empresa. Riesgos tan simples, los que son contadores o que están estudiando contabilidad saben perfectamente que el tema fiscal es muy complejo, el tema administrativo es complejo, y entonces un dueño de taller pasa de ser dueño de taller operativo a ser gerente de una pequeña empresa y a manejar personal, a llevar controles de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar, a presentar declaraciones de impuestos y a cumplir con una serie de normativas que no está acostumbrado a cumplir. Y empieza su problema, y empieza el viacrucis de todo esto. Entonces nos encontramos en una situación crítica y tendríamos que encontrar soluciones. Hasta aquí este es el escenario que nosotros encontramos en el 2012 y que de alguna forma quisimos afrontar y decidir qué vamos a hacer. Sapuraya va para su 5ª edición. Obviamente Sapuraya ha evolucionado de una manera progresiva muy fuerte. Cuando en el primer Sapuraya hablábamos de 1000 metros cuadrados de superficie de exhibición, el año pasado cerramos con 6500 metros cuadrados de exposición. Es un crecimiento impresionante lo que tuvimos en 4 años. Pero también nos encontramos con otra situación interesante. Estamos ubicados en un punto territorial muy accesible para otros estados y para otros municipios. Y entonces encontramos en nuestra base de datos, el maestro Enrique les dio un dato particular, hay 2500 empresas que pueden ser consideradas como proveedores del sector automotriz, pero que el grueso de ellas no son de Guanajuato, son de Querétaro, de Puebla, de San Luis Potosí, del Estado de México, de Jalisco y del norte de la República. Y el grupo, vamos a llamarlo así, pequeño, aunque represente más del 50% de las 2500 empresas, son empresas de Guanajuato. Y asómbrense, no son de la región Laja-Bajío. Son de Irapuato, de León, de Salamanca, y las menos son de Celaya, de Apaseo el Grande, de Apaseo el Alto, de Cortázar o de Villagrán, y de los otros municipios que conforman la región Laja-Bajío. Este es el panorama, y es un panorama muy difícil. Cuando a mí me dicen, vamos a hablar del tema de desarrollo de proveedores, pues primero pongámonos en el escenario donde estamos parados, para que podamos establecer cuál es la ruta crítica que tenemos que seguir para lograr este desarrollo de proveedores. Y me gustaría darles parte de la información que hemos estado evaluando para efectos de llegar al planteamiento de qué hace falta para lograr tener un sector de pymes fortalecidos e inmersos en la cadena de suministro del sector automotriz.
Fíjense esta frase: México, tercera potencia mundial de la industria automotriz. ¿Verdad o mentira? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les dice la frase? La información que encontramos diseminada en redes, en periódicos, en revistas, mensajes políticos, nos habla de que en solo 5 años, en el 2020, a más tardar, México podría convertirse en uno de los 3 países más atractivos del mundo para la industria automotriz. Y Guanajuato está inmerso en este concepto. En palabras de nuestro gobernador, dice que el clúster automotriz de Guanajuato es el clúster más dinámico de América Latina. Cierto, es el más dinámico. Hoy presumimos de tener 4 plantas armadoras en el estado de Guanajuato y una quinta que se viene en camino, que va a estar en los límites de Apaseo el Grande con Querétaro, en esa frontera que divide Guanajuato de Querétaro. Ahí va a estar implantada Toyota. Estaremos presumiendo de 5 plantas armadoras en Guanajuato. Entre 2014 y 2015, México se posicionó como el 7º productor y 4º exportador mundial de autos ligeros. Y para 2020 se prevé que la producción automotriz pase de los actuales 3.3 millones de vehículos a 5 millones de unidades. ¿Cómo se va a lograr esto? Incrementando la capacidad productiva de las plantas. Si hoy nosotros analizamos a qué porcentaje de su capacidad productiva está trabajando Honda, no está al 100. ¿Por qué no está al 100? Porque traen una planeación establecida, pero también tienen un problema y ustedes tocaban el punto hace un rato con el maestro, el tema de la mano de obra. Se nos dice en todos los mensajes políticos que en Guanajuato abatimos el desempleo. No hay desempleo, porque hay una generación constante de empleos. Y sin embargo, los estudios sobre mercado laboral nos dicen que tenemos un déficit en la oferta laboral hacia el sector automotriz. ¿Dónde está el déficit? Pues en los operadores. No hay operadores, y los que hay no tienen la capacidad técnica que busca el sector automotriz. Y si a esto le suman la movilidad de la mano de obra, ¿qué significa? Que nuestros obreros o nuestras personas parecen chapulines, brincan de una planta a otra. ¿Basado en qué? En la oferta económica del sueldo o en las condiciones favorables o desfavorables que le ofrece una planta u otra planta. Y esto ocasiona altos costos en la mano de obra. El costo más alto para las plantas productivas de la zona precisamente es la mano de obra, no por lo que pagan en sueldo, sino por el concepto de la rotación del empleo y la capacitación que requiere cada vez que se le sale un grupo de obreros de la línea de producción. Esa es una realidad que está viviendo el sector automotriz en Guanajuato. Es el 6º productor y 5º exportador mundial de autopartes. En breve estaremos comparándonos con Alemania en el 4º lugar a nivel mundial de autopartes. ¿Cómo ha evolucionado México a nivel mundial? Del 2009 que andábamos en la posición número 10, brincamos en el 2010 al lugar 9, en 2011 al lugar 8, en 2012 nos mantuvimos en el lugar 8 y la más actual, 2014 y 2015, donde México se mantiene en la posición número 8 y para 2016 logra brincar a la posición número 7 de producción de unidades ligeras. Son cifras a nivel mundial.
Datos recientes de ProMéxico y de la Secretaría de Economía, en donde nos establecen que en pocos años México se convirtió en el segundo proveedor de autos ligeros para el mercado estadounidense, desplazando a Japón y colocándose solo por debajo de Canadá. Es el principal proveedor de autopartes para este mercado, dejando atrás a Canadá y a Japón. La frase de que México podrá ser el tercer lugar a nivel mundial es cierta. Sin embargo, hay una situación que yo vengo vislumbrando desde hace varios años. Pareciera que muchos de nuestros empresarios no se han dado cuenta. Muchas empresas siguen dormidas, siguen pensando en qué va a pasar, qué va a venir, y no se han activado. No han iniciado ese despertar, esa búsqueda de la mejora continua o esa búsqueda del desarrollo empresarial. Con todas estas cifras que les mostré, para México, el sector automotriz representa 15% del Producto Interno Bruto manufacturero, el 9% de la inversión extranjera directa y el 30% de las exportaciones totales. Durante 2014, la balanza comercial automotriz registró un superávit mayor que el generado por las exportaciones petroleras, remesas y turismo juntos. El impacto es enorme. El sector automotriz se ha convertido en una punta de lanza para el desarrollo económico de la región. Hoy encontramos que todas las empresas quieren ser proveedoras del sector automotriz. Dato curioso, en el Sapuraya, los últimos 3 Sapurayas, hemos tenido como expositores 2 empresas de funerales que constantemente invierten en su stand, presentan su oferta y empiezan las quejas y las demandas de las empresas grandes. Oye, ¿por qué tienes funerarias en una expo del sector automotriz? ¿Por qué no? Les digo, pues de todos modos te vas a morir, no importa de qué sector seas, ¿sí? Todos, aunque sean del sector automotriz, nos vamos a morir. Por lo tanto, eres un cliente potencial para esta empresa. Por supuesto que sí. Y les ha ido excelentemente bien. Hemos tenido como expositor en esta expo la tradicional. ¿Sí conocen la tradicional? La de las cajetas. Otra vez, oye, ¿por qué una empresa que vende cajetas? Primero, porque es el dulce típico de Celaya. Y segundo, ¿por qué crees? Le vas a comprar cajeta. La gente que viene a turistear a Celaya, ¿qué viene? Por cajeta. Dato curioso, la señora ha logrado colocar 6 franquicias de su marca, la tradicional de Salgado, en Sapuraya. Entonces se ha convertido en un punto de referencia para que proveedores locales, empresas locales, aprovechen esta infraestructura y puedan darse a conocer en el mercado externo, tanto nacional como internacional. En el Sapuraya pasado tuvimos otra marca comercial local, La Manchega Española. ¿La conocen? La Manchega Española es una empresa mexicana, aunque un capital español, mas sin embargo todo su desarrollo comercial ha sido en Celaya. Se dio a conocer el año pasado, no se daba abasto vendiendo sus productos, vendiendo sus vinos, y le fue súper bien. ¿Qué hemos encontrado nosotros? Que la cadena de suministro del sector automotriz, aunque es muy vertical, llega a ser transversal en algún momento, porque todas las actividades y todos los sectores se convierten en posibles proveedores de la cadena de suministro. Hoy hemos visto cambios en Celaya.
Quienes visitan Celaya en la zona de Las Fuentes y en la zona residencial, ¿qué cambios han visto? La calle que antes era residencial se convirtió comercial. ¿Por qué se convirtió comercial? Porque hay más gente que viene a Celaya para hacer negocios, que vienen a trabajar a las plantas productivas y que traen dinero. Y lo que están buscando es dónde gastar ese dinero. Fenómenos dinámicos que se dieron, que todavía hasta el 2014 teníamos ocupación en los hoteles de Celaya prácticamente al 98% de su capacidad. Increíble. Jamás se había visto en Celaya que los hoteles estuvieran llenos. No encontrábamos una habitación para algún evento. ¿Esto qué detonó? La atracción de inversiones. Llegaron hoteles nuevos, algunos ya están operando y otros están en proceso de construcción. Se volvió atractiva la zona. Este fenómeno está atrayendo muchas miradas hacia Celaya. La pregunta clásica es, bueno, ¿por qué Guanajuato? ¿Por qué Honda volteó a Guanajuato? ¿Por qué las demás empresas decidieron venir a Guanajuato? ¿Y por qué en específico a Celaya y a la región Laja-Bajío? ¿Alguno de ustedes sabe? Dato muy preciso, es correcto. De hecho, en Celaya es el único punto donde se cruzan las dos líneas férreas. Es el único punto a nivel nacional donde se cruzan la línea que va de norte a sur y de oriente a poniente. Es el único lugar en México. No existe otro punto donde se cruzan las dos líneas. ¿Esto qué nos da? Movilidad. Movilidad para poder conectar los puertos del Pacífico con los puertos del Atlante, el norte, la frontera norte con la frontera sur. Movilidad rápida, eficiente. ¿Qué tenemos? Carreteras eficientes. Se convirtió en un punto logístico Guanajuato y curiosamente Celaya recuperó el mote de la Puerta de Oro del Bajío. Porque ya lo había perdido. Ya no era la puerta de entrada al Bajío, ya era Celaya. Con todo este movimiento industrial del sector automotriz, ¿qué recuperamos? Otra vez ese posicionamiento de lo que es Celaya. Celaya durante muchos años fue considerado un punto neurálgico en Guanajuato. Por aquí pasaban todas las mercancías. Era el cruce de mercancías que venían de Salvatierra, del Granero, del Bajío y cruzaban por Celaya. Todas las mercancías cruzaban por esta zona. Hoy nuevamente vuelve a pasar. Desafortunadamente tenemos mucho robo al tren, desafortunadamente, ¿sí? Es un factor que no hemos podido evitar, mas sin embargo las mercancías se mueven tanto en carretera como en tren y en avión. Y esto ha detonado que las empresas vean a Celaya como un punto importante para poder ubicarse. Otro factor, la mano de obra. Les vendimos a las empresas extranjeras la idea de que la mano de obra es barata. Guanajuato se caracteriza por un nivel salarial relativamente bajo, comparado con los vecinos, que pueden ser San Luis y Querétaro, pero que para el sector automotriz se convierte en un aliciente, porque le da la oportunidad de posicionarse en este territorio y poder cumplir con sus costos. Lo que no les dijeron es que no teníamos mano de obra calificada. Y esa es una realidad. Bueno, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la AMIA, y la Industria Nacional de Autopartes, que es la INA, han establecido una serie de estimaciones que son importantes señalarlas. De 2006 a 2013, México captó 18.647 millones de dólares en inversión.
Saquen la cuenta en pesos. Es un titipuchal de pesos, ¿sí? Mientras que en el 2014 la inversión extranjera directa para este sector fue de 4.048 millones de dólares. Y para este año se prevé romper un récord mundial en inversión, en la atracción de inversión extranjera en nuestro país. Las nuevas armadoras que están llegando a territorio nacional van a hacer nuevas inversiones, van a iniciar operaciones, la planta de Audi, la planta de Kia, la planta de Nissan Daimler en 2017, BMW y Toyota en 2019, y con ello estas empresas o estas fábricas de autopartes en el país se van a incrementar en un 25%, al pasar de las 1.200 empresas que tenemos actualmente a 1.500 empresas. Esperamos a la región Laja-Bajío que lleguen alrededor de 60 y 70 empresas extranjeras. ¿Dónde las vamos a alojar? Parte en Celaya, parte en Paseo el Grande, parte en San Miguel de Allende, parte en Comonfort. Ya están los parques industriales, ya están en construcción, ya están empezando a recibir empresas para que empiecen a instalar sus fábricas. Hacia el sur del estado, saliendo hacia Salvatierra, tenemos ya 3 parques industriales que ya están operando. Hacia Paseo el Grande se va a dotar de 5 parques industriales para que puedan alojar a todas las empresas, más todo el polígono de Toyota, que son arriba de 500 hectáreas donde se va a instalar Toyota. Y nos amenazan diciendo que va a ser la planta número 1 en tecnología a nivel mundial. ¿Qué significa? Que va a ser la más productiva de todo el mundo. Va a estar automatizada en la mayor parte de sus procesos y van a requerir personas con una capacidad técnica muy particular. ¿Qué se espera entre 2014 y 2016? Miren, para Guanajuato, Toyota, 1.000 millones de dólares. Para Guanajuato, la Ford, 2.500 millones de dólares. Eso es lo que viene. Para construir las plantas. Para construir las plantas. Es una cantidad enorme de dinero, sí. ¿En qué nos beneficia que ellos inviertan tanto cuando a la mano de obra se le paga el sueldo mínimo? Mira, el tema de los salarios es un tema complejo, ¿no? Decía el maestro hace un rato. Si nosotros nos podemos evaluar y somos objetivos, yo creo que nosotros haciendo una reflexión interna, tendremos que ser capaces de medir nuestra propia capacidad, ¿sí? Yo hoy te puedo decir que yo me he acercado a las plantas armadoras y me he encontrado licenciados en contaduría trabajando en la planta operativa como obreros, licenciados en administración, ingenieros en sistemas trabajando como obreros. ¿Suena lógico? ¿Por qué crees que están esas personas insertadas en el aparato productivo de este sector? Porque no hay oportunidades de trabajo para ellos. Curiosamente, el déficit en el empleo está en el nivel superior. No hay empleos suficientes para alojar a todos los licenciados y a todos los ingenieros que egresan en una carrera, en un área específica de su profesión. ¿Sale? Donde hay mucha demanda es en la parte media o en la parte baja, es decir, a nivel obrero o a nivel supervisor, que son áreas específicas para carreras técnicas. Entonces, los salarios que están ofreciendo ellos son salarios acorde a un análisis de la mano de obra, del mercado laboral y de la capacidad de generación de costos. Si nosotros entendemos
que lo que busca la automotriz es sacar autos a un costo accesible para que el mercado los pueda consumir, entiendes que en la cadena hacia atrás tienes que ir bajando costos en todos los elementos, en todos los componentes. No es una justificación, mas sin embargo, también hay que entender que la mano de obra que nosotros ofrecemos a estas empresas no llevan las capacidades necesarias. Y sin embargo, las empresas, y te lo digo porque me consta, traen programas de desarrollo del factor humano. Pero ¿qué crees? Tienes que aguantar un año. Si aguantas un año, porque esa es la cultura del japonés, si aguantas un año, en el año siguiente empiezan los beneficios que vas a recibir por concepto de premios, por el concepto de bonificaciones, en el logro de los objetivos que marca la cultura japonesa. ¿Sí? Es un paradigma muy fuerte que tenemos que romper. Imagínense ustedes, un japonés los cita a ustedes para que lleguen a su oficina. ¿A qué hora creen que llega el japonés? Si lo cita a las 9 de la mañana. 15 a las 9. ¿Y a qué horas llegan ustedes? 9:15. ¿Por qué? Porque el concepto de la puntualidad es diferente. Yo llego al tiempo de tolerancia. ¿Y quién te dijo que tenías tolerancia? Me lo tomo. Y el japonés llega 15 minutos antes porque para él una cita es un compromiso moral de llegar a la hora que tiene que llegar. Y llega 15 minutos antes porque entiende que tu tiempo es valioso y que el mío también. Y eso sí, te dice una hora y a la hora en punto se para y se va. Porque te dio el tiempo específico para que tú lo atendieras. Entonces el concepto cultural es un concepto que estamos confrontando. No estamos acostumbrados a este concepto de ser estrictos en la forma de hacer las cosas y en la forma de trabajar. Si tú vas a las plantas mexicanas, dirigidas por mexicanos, donde trabajan trabajadores mexicanos, entras a la planta y en muchas de ellas, ¿qué encuentras? Desorden, tiradero. Entras a la planta y alguien ve una hoja tirada y ¿qué es lo que hace? ¿La levanta? No, pasa por encima de ella. Y ve otra y vuelve a pasar por encima de ella. Se regresa y pasa nuevamente por encima de ella. ¿Qué creen que hace un japonés? Primero, no lo tira. Ni siquiera lo tira. Y segundo, si se le cae, lo levanta. Este concepto cultural es tan grande que lo estamos viviendo hoy día a día en las empresas locales. Hacerles entender un concepto de 5 S's, que es una cultura básica en las empresas japonesas, insértenlo en las empresas locales. Traten de insertarlo. Es más, insértenlo en su vida personal y díganme qué tan fácil o qué tan difícil es apegarse al concepto de las 5 S's. Ya no a las 6, porque ya hay 6 S's. Apéguense a las 5 S's. Y cuando nosotros hagamos ese análisis de conciencia, entonces analicemos, oye, ¿por qué me pagas esto si yo creo ganar más? Una cosa es creer y otra cosa es demostrar. Y creo que en esta parte es donde estamos fallando. No hemos demostrado las capacidades. Sin embargo, sí hay un segmento muy particular de muchachos, de jóvenes, de adultos, que están insertos en el sector automotriz y que están ganando muy bien. ¿Por qué? Porque manejan perfectamente la cultura japonesa. Llegan a la hora que tienen que llegar, cumplen con lo que tienen que cumplir y una cosa bien interesante, innovan. El concepto de la innovación lo traen interno. Siempre están evolucionando, siempre están haciendo algo mejor. Están proponiendo. Y el grueso de las personas que vivimos en esta región, no proponemos. Y si es una crítica constructiva, cuestionamos, criticamos, exigimos, pero no damos. Esa es una realidad. Hoy a mí me toca esa parte, me toca lidiar con los dos sectores, con la empresa grande y con la empresa pequeña. Y tengo que buscar cómo compaginar a la empresa pequeña con los requerimientos de la empresa grande. Nada más imagínense, ¿cuántos son contadores aquí? ¿Están estudiando contabilidad? ¿Nadie? ¿Nadie estudia contabilidad en esta alma mater?
Hoy no hay, ahorita no hay, bueno. Sí saben lo que es un documento que se llama opinión de cumplimiento ante el SAT. ¿Sí? Es un documento que emite la página del SAT y que te dice qué declaraciones no has presentado y qué declaraciones llevas puntualmente presentadas. Es decir, te emite una opinión favorable o desfavorable. Fíjense que las empresas Tier 1 les están pidiendo como documento necesario para poder ser calificado como proveedor del sector automotriz que presentes tu documento de cumplimiento de obligaciones fiscales. ¿Suena ilógico? ¿Suena excesivo? No, porque el razonamiento que dice la empresa o el gerente de la empresa es: si no cumples ni con tus obligaciones fiscales, ¿me vas a cumplir a mí? Pues no, porque allá te multan si no cumples con una obligación. Si no presentas una declaración de impuestos, vas a causar recargos, actualizaciones y multas. Y te haces hasta acreedor a la cancelación de los sellos digitales. Y si aún con esas amenazas no eres capaz de mantener un orden administrativo en la presentación de tus declaraciones, ¿qué va a pasar cuando yo te pida que me hagas entregas programadas en una fecha específica, a una hora específica, en la línea de producción? ¿Cómo se llama eso? Justo a tiempo. ¿Ustedes creen que van a ser capaces? La lógica diría no, porque eres desordenado, porque no eres cumplido. Es un elemento, es un factor. Encontraron los japoneses que es una forma práctica de medir la capacidad de cumplimiento de las empresas locales. Y ahora se los piden de cajón a todos. Y habrá muchos pretextos: no tengo dinero, mi contador es malo, no hace el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. El resultado es: eres incumplido. Y entonces te descalifican para ser proveedor de alguna de estas empresas. ¿Qué beneficio tenemos de traer esas inversiones? Primero, derrama económica. Estas empresas, cuando están montando sus plantas, contratan empresas para construir las plantas. Muchas de esas empresas, o el grueso de estas empresas, no son locales. Son extranjeras en muchos casos, o vienen del norte del país. Mas, sin embargo, subcontratan a otras empresas locales para ser parte de los servicios. Y todo el personal que viene acompañándolos requieren alimentación, vestido, ¿sí?, casa y diversión. ¿Qué generan? Derrama económica. Entonces, durante el tiempo que están montándose las plantas, lo que obtenemos nosotros son beneficios económicos a través de la derrama que hacen todas las personas que laboran en la construcción de una planta industrial. Ese es el beneficio que logramos. Quizás no lo vemos de manera directa, porque también ha habido personas que me dicen: bueno, ya llegó Honda, ¿y yo qué? Es como tantos años que nos han dicho que somos dueños del petróleo y nunca hemos recibido nada en la bolsa por la venta del petróleo, ¿no? Exactamente es la misma percepción. Mas, sin embargo, lo recibimos de manera indirecta. ¿Por qué los hoteles estaban ocupados hasta el 2014? ¿Quiénes creen que ocupaban las plantas, los hoteles? Las empresas que trabajaban en la fabricación, en la construcción de las plantas, más aquellos directivos que venían en avanzada con las empresas. Directivos extranjeros, japoneses, ingleses, alemanes. Esos eran los que venían y ocupaban las habitaciones que teníamos disponibles. ¿Sí? ¿Cuál es la visión a nivel futurista que marca el INA, el Instituto Nacional Automotriz? El Instituto Nacional Automotriz agrupa alrededor de 350 plantas de manufactura de autopartes en todo México. Ellos prevén que para el 2020, dice, queremos convertir a México en uno de los 3 países más atractivos del mundo para la inversión de la industria automotriz. Esa es su visión para el 2020. ¿Posible? Sí. Creo yo que no hemos logrado entender esta visión.
y creo que no hemos hecho lo necesario para poder sacar provecho de esta visión. A la compañera que me hizo la pregunta, ¿me puedes contestar una pregunta? ¿Sí? Bueno, ¿estás dispuesta? Y ve si me la contestas o no. Con este escenario y que todo lo que les estoy dando, las cifras, la información que les estoy dando, yo te preguntaría a ti, ¿qué vas a hacer tú para llegar a que esta visión se cumpla? No, la verdad no sabría cómo responder. A ver si le pasas el micrófono aquí a la compañera. Pues yo creo que tendría que prepararme mejor yo como persona, poder tomar, no sé, más especializaciones, probablemente estudiar otra carrera, estudiar alguna maestría, algún diplomado, o poder yo estar como a la altura de la empresa, si algún día me gustaría llegar a trabajar en alguna de las automotrices. En realidad no es mi área, pero no me limitaría a mí porque sé que puedo aprender. Hace rato les decía, casi todos pedimos, exigimos y pocos damos. Creo que es el momento de voltear y decir, ¿qué me toca hacer a mí? ¿Qué me toca dar a mí? Porque creo que en este momento las condiciones ahí están. Las oportunidades de crecimiento y de desarrollo ya están. Las empresas ya están aquí, Honda ya está trabajando, todas las empresas, el Parque Industrial La Amistad está lleno, Parque La Amistad 2 se está llenando, todos los parques ahí están. ¿Por qué no estamos insertos en estas empresas? Sería la pregunta interesante. Si en realidad queremos llegar a un puesto de administración o gerencia, tenemos que llegar a japoneses, hay que aprender japonés, van a llegar alemanes, hay que aprender alemán. No vamos a un puesto de Europa muy puesto diciendo, no, pues nada más se habla inglés ahí más o menos, pero también hay que capacitarnos, hay que hacer la diferencia. ¿Cuántos de ustedes hablan inglés? Hablar, entenderlo, leerlo, escucharlo. Sí. Para seguir haciendo que lleguen muchas empresas, mucha mano de obra, muchas empresas, mucha mano de obra y que se siga viendo a México como un país manufacturero y no como un país que puede implementar sus propias plantas. O sea, únicamente vienen muchas empresas a invertir en demasiados empleos, pero son de manufactura que realmente no pueden sacar más de las necesidades de la gente. El sueldo cumple con únicamente las necesidades, pero ¿qué va más allá? Se vienen a invertir, se vienen muchas empresas y todas vienen únicamente por mano de obra barata. Entonces, ok, uno puede estudiar más, puede tener mejores empleos, sí, pero toda la demás gente que se le está pagando muy poco. Bueno, mi opinión, muy particular y puede ser que no les guste a muchos, yo creo que depende de nosotros. O sea, tú hoy decides ser lo que quieras ser. Tú quieres ser empleado toda tu vida, vas a ser empleado toda tu vida. ¿Quieres ser emprendedor? Empieza, inicia. Esa es la parte que yo hoy les puedo comentar. Yo emprendí hace casi 30 años, yo soy empresario. Aunque soy contador de formación y administrador de formación, ¿dónde creen que estoy metido? No se imaginan dónde estoy metido. En la parte de tecnologías de la información. Soy CEO de una empresa de desarrollo de tecnología. ¿Por qué? Porque ahí está el mercado, ahí están las oportunidades. ¿Para qué sigo llevando contabilidades a pequeñas empresitas que me van a pagar 100 pesos, 200 pesos o 300 pesos? No. ¿Dónde está el mercado? La innovación. Innoven, desarrollen. La tecnología ahí está. Lo único que tenemos que hacer es sáquenle provecho. Entonces, la realidad es que las oportunidades están ahí, mas sin embargo, el aprovechamiento es mío.
yo decido qué hacer, yo decido qué aprovechar. Esa es mi opinión. Yo no creo, digo, si así lo queremos ver, que estas inversiones nos van a hacer más manufactureros de los que ya somos. Hay que ser realistas. Traemos un retraso tecnológico enorme. No hay innovación, no hay desarrollo tecnológico, no hay patentes, no hay investigación, y la poca investigación que hay, perdón, maestro, doctor, se queda en las universidades. Mucha de la investigación no se vuelve práctica, no se aprovecha y no le encontramos modo de mercadear esta tecnología. Esa es la realidad. Perdón, ibas a comentar algo. ¿Ya terminó? Por favor, sí les pido que pidan el micrófono porque los de atrás están oyendo las preguntas. Esa es una realidad, ¿no? Digo, con todos estos números, yo establecí estas interrogantes. Todo el panorama se ve muy padre, hay mucha inversión, hay muchas empresas, muchos millones de dólares. Todo parece indicar que el sector automotriz es la panacea que viene a resolver la problemática de México. ¿Sí? Todo parece indicar que es así. Bueno, yo me pregunto esto. ¿La industria automotriz ya se consolidó en nuestro país? ¿La cadena de suministro está garantizada? ¿El abasto de materiales, subproductos y servicios están garantizados? Y por último, que las empresas del sector cuentan con los recursos humanos suficientes, entendiéndose la palabra suficiente en el más amplio concepto, ¿sí? Para satisfacer su necesidad primaria, la que hoy requieren, y este crecimiento. Imagínense, si hoy no somos capaces de solventar la necesidad del factor humano en las empresas hoy, al nivel de producción que traen, ¿qué va a pasar cuando estas empresas detonen su 25% que les falta? O aquellas empresas que todavía les falta abrir un segundo o hasta un tercer turno. ¿Qué vamos a hacer? Ya se fueron hasta Cámbaro a traer gente. Ya se fueron hasta San Miguel a traer gente. Ya agotaron a Paseo el Grande. Ya se fueron hasta Silao. No hay gente. Hace 3 años, en el primer Sapuraya, nosotros como comité organizador de Sapuraya hicimos una propuesta de la cual el doctor forma parte, el consorcio educativo. Ahí nace el consorcio educativo. ¿Cuál era la propuesta? Empezar a desarrollar el factor humano para que las empresas de todo el sector automotriz no tuvieran esta problemática, pero sobre todo proteger a las empresas locales. ¿Qué creen que pasó? ¿Cuál fue el fenómeno cuando empezaron a llegar las empresas extranjeras? La gente que ya estaba inserta en las pymes se fue a las empresas grandes. ¿Qué les llamó? La marca. ¿No es lo mismo trabajar con Juan Carlos Solís que trabajar en Honda? Hay una gran diferencia. Honda es una marca mundial, al Juan Carlos apenas lo conocen, ¿sí? Eso fue una movilidad que se dio, y nosotros, tratando de prever esta situación, dijimos, hay que formar gente, hay que preparar gente. ¿Para qué? Para que las empresas realmente cubran sus necesidades, pero sobre todo que las empresas locales no sufran por la pérdida de la mano de obra. Desafortunadamente, el consorcio educativo apenas está empezando a surgir. ¿Sí es así, verdad, doctor? Apenas está empezando a hacer esa vinculación entre la academia y las empresas. ¡Qué bueno! Pero qué tarde. Nos tardamos 3 años para entender esa necesidad.
Hoy afortunadamente hay un organismo japonés que se llama JICA, en sus siglas, que ya tomó una decisión interesante. Su servidor forma parte, soy el presidente del comité de vinculación del CONALEP. ¿Qué hicimos allí en el CONALEP? Intentamos una relación con JICA, porque JICA decidió que dado que no encuentran todo el personal que requieren para las empresas japonesas, decidieron crear un centro de formación del factor humano para las empresas japonesas. Y empezaron a analizar una serie de instituciones educativas buscando encontrar la más dinámica y la con mayor apertura para poder insertar un programa dirigido a la formación del factor humano. Afortunadamente, el CONALEP Celaya. Y entonces CONALEP Celaya es nombrado el centro de formación del factor humano de las empresas japonesas. Siéntanse orgullosos. Celaya está visto a nivel mundial. Está calificado como uno de los mejores centros formadores de personas. Qué bueno. ¿Qué nos falta? Nos falta todavía una brecha grande. Nos falta afianzar el conocimiento. Nos falta hacer prácticos los conocimientos. Nos falta tecnología. Eso es lo que nos falta. Sí. Bueno, yo tengo una duda. Cuando llegan las empresas se ve muy bien y para nosotros se empiezan a abrir grandes oportunidades de trabajo y pensando a futuro, dado que muchos somos todavía estudiantes de licenciaturas, ingenierías, incluso pues, técnicos que no aspiran a más, a salarios bajos. Pero es muy sonado este tema de Detroit, de que nos garantizan el trabajo, pero no sabemos si en 5 años, cuando nosotros todavía ni siquiera tengamos una maestría, ellos ya se hayan ido y todas nuestras empresas se hayan enfocado solamente en este sector automotriz. Entonces, es como esta problemática que tenemos con Trump, que si cierra las fronteras, el 80% de nuestras ventas que está dirigido hacia Estados Unidos se acabaría. Entonces, si en 5 años o 10 años se van estas empresas manufactureras del sector automotriz a otros países que les den mejores ofertas, que les den aún salarios más bajos, ¿qué pasaría con nosotros? En especial en este estado, ya no sería rentable, porque toda la derrama económica se iría. Y entraríamos en una crisis, ¿sí?, no solo estatal, sino nacional. Y sería un escenario catastrófico. Es un escenario que nosotros ya lo visualizamos, ya lo medimos, dijimos, ¿puede pasar? Sí, sí puede pasar. Recordemos la historia de Detroit. Detroit fue la cúpula del sector automotriz y después entró en un debacle. Hay que entender los factores que detonaron este debacle de Detroit y uno de ellos fue la inseguridad laboral a través de los sindicatos. Hoy afortunadamente en Guanajuato hemos logrado una seguridad laboral. Hay un convenio entre gobierno, instituciones laborales y sindicatos de mantener el orden laboral para evitar que las empresas sientan esa inseguridad y pueda pasar lo que tú dices. Es una posibilidad, por supuesto. Los dueños de los capitales deciden dónde instalarse. Pero también es una realidad que si están haciendo el tamaño de estas inversiones millonarias es porque no se van a ir mañana. Honda tiene un historial de muchos años en México y no tiene pensado irse. Yo pensaría que si se cerraran las fronteras de Estados Unidos sería más fácil que las empresas, las plantas de allá, se salieran de Estados Unidos y se fueran a otro lugar. ¿Por qué? Porque las condiciones de México para este sector son inigualables. Hoy tenemos la posibilidad de darles todo lo que necesitan, pero también es importante sacarle provecho a esto. Entonces,
puede pasar, es una posibilidad y hay que tenerla como un presente. Esto es importante porque dentro de las labores que a mí me tocan en Sapuraya, yo soy el que anda viajando a todos los municipios. Yo soy el que anda platicando con las áreas de desarrollo económico de todos los municipios. Y el tema principal es, oye, ¿para qué haces un parque industrial? Salvatierra quería crear un parque industrial. Y en una plática con el alcalde y con el director de desarrollo económico, le digo, oye, ¿para qué quieres un parque industrial? No, es que las empresas industriales, el sector automotriz, le digo, ¿y para qué? Ya deja que Celaya ya se muera con la industria. Celaya no tiene áreas verdes, no tiene áreas productivas agrícolas. ¿Quién nos va a dar de comer? Salvatierra. Su vocación económica de Salvatierra es agrícola. Afortunadamente el alcalde me tomó la opinión y ¿qué creen que van a desarrollar? Un parque agroindustrial. Un parque, pero agroindustrial. Atrajeron unas empresas japonesas que se van a instalar en Salvatierra, cerca de San Nicolás de los Agustinos, en un polígono que ya está diseñado para esto, y ahí se va a tecnificar los cultivos agrícolas propios de la región. Y van a dar abasto no solamente a esta región, sino al extranjero. Interesante. Acámbaro. ¿Cuál es la vocación industrial de Acámbaro? ¿Quiénes son de Acámbaro? Del pan, ¿cierto? Ya querían dejar el pan y ponerse a construir parques industriales. Tienen 2 empresas del sector automotriz que llegaron y se insertaron allá en Acámbaro. Digo, oye, ¿y para qué? Pues si ya los parques industriales están acá en Celaya, al sector automotriz a Honda le queda muy lejos Acámbaro. ¿Pero qué crees? Que tu pan de Acámbaro es reconocido a nivel nacional e internacional. Y los acambarenses me decían, sí, Juan Carlos, pero ¿cómo metemos el pan en la industria? ¿Y qué no hay comedores? ¿Y qué no en los comedores se come pan? Pues entonces conviertan una marca común y véndansela a todos los comedores industriales de todas las plantas del sector automotriz. No tienes que cambiar tu vocación. Tienes que sacar provecho a tu vocación que por años se ha estado implantando en tu zona. Aprovéchala, optimízala, automatízala, tecnifícala, pero no la cambies. Ese es el mensaje que yo les llevo a los municipios. No te insertes en la cadena directa, insértate en la cadena de manera transversal. ¿Cuál es la vocación de Cortázar? ¿No saben? La carne. Son introductores y productores de carne. Hay muchos obradores en Cortázar. Pueden ser proveedores de los comedores. ¿Cuál es la vocación de Villagrán? ¿Cuál es la vocación de Santa Cruz, de Juventino Rosas? ¿Cuál es la vocación de Comonfort? La vocación de Paseo el Grande, la vocación de Paseo el Alto, la pasión de Valle de Santiago, de Jaral del Progreso. ¿Las conocen? Pues conózcanlas y empiecen a sacar provecho de esas vocaciones. Empiecen a insertar en esta cadena de suministros de manera transversal. Cuando se quieren insertar de manera directa, ¿qué creen que va a pasar? No lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque nuestra vocación no es esa. Y vamos a tener mucho problema, vamos a crear mucho conflicto. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hizo Comonfort? Comonfort tomó un segmento de su terreno productivo agrícola y lo convirtió en un parque industrial. Grave error. Pero ya lo hizo. ¿Por qué? Porque piensan que el tener un parque industrial les va a dar un posicionamiento económico. No siempre. Genera conflicto, genera caos y debemos estar preparados para el caos. ¿Qué necesitamos hacer? 4 pilares básicos. Fortalecer el mercado interno. El consumo interno de autos ligeros no está totalmente fortalecido. No somos los mejores consumidores de autos. El mercado americano es el mercado
de mayor potencial para el consumo de automóviles. Hoy hemos visto un crecimiento en México, porque hoy tenemos muchas facilidades para comprar un auto. Es como el celular, hoy todos traemos celular. En poco tiempo todos vamos a traer auto nuevo. ¿Sí? ¿Mande? Es cierto, vamos para allá. ¿Por qué creen que en Estados Unidos toda la gente tiene auto? ¿Porque tienen la capacidad para comprarlo? ¿O porque tienen la línea de crédito suficiente para que lo puedas comprar? Pues es la línea de crédito y vamos hacia allá. Debemos mejorar el entorno de negocios de la industria automotriz y debemos mejorar el acceso a mercados internacionales. A diferencia de lo que el compañero opinó, hoy México está cerrando más tratados internacionales. ¿Qué le va a dar esa posibilidad? De ser exportador a países que hoy no exporta automóviles. Y entonces se vuelve un punto importante. Acuérdense de la potencialidad que tenemos. Podemos mover mercancías de norte a sur, de oriente a poniente. Tenemos la movilidad necesaria para poder embarcar autos a China, a Japón, a Europa, a América del Norte y América del Sur, sin problema. Ese es el posicionamiento que nos da vivir en este punto. Y el último punto es invertir en investigación y desarrollo. Si nosotros logramos fortalecer estos 4 pilares, el sector automotriz será favorecedor del desarrollo económico de la región. Si no invertimos en estos 4 pilares, no se va a lograr el desarrollo económico. Vean este mapa, está interesantísimo. Aquí está Guanajuato. Si la biografía no me falla, este es Guanajuato. Y en Guanajuato hay 1, 2, 3, 4. ¿Qué falta ahí? Toyota. ¿Qué otro estado tiene 4 plantas? Coahuila. 1, 2, 3, 4. En el momento que Toyota empiece a fabricar, a construir su planta aquí, seremos el único estado en la República que tenga 5 plantas automotrices en toda la República Mexicana. El único estado con 5 plantas automotrices. ¿Sí? Aquí está el mapa en la distribución. Somos pocos los estados beneficiados. Imagínense, comparados contra Sonora, Chihuahua, Baja California y Coahuila, este es Guanajuato. Nada que ver con el tamaño territorial de esos monstruos. Y sin embargo, en este territorio están cohabitando 4 plantas armadoras, más la quinta, que empezará a operar en el 2019. Díganme si no hay oportunidad. Estas son algunas de las empresas que ya están operando. Cuando hablamos nosotros del sector automotriz, hablamos de una cadena de suministro. Y esta cadena de suministro nos permite identificar dónde podemos insertarnos. Partimos del hecho de que existe un mercado de consumo y que existen empresas que se dedican a distribuir autos. Que existen empresas llamadas OEM, que son las ensambladoras de los automóviles. Y luego existen los proveedores de primer nivel, que se califican como empresas Tier 1. Y en secuencia, los proveedores de segundo nivel, que son Tier 2. Cada uno de estos niveles generan diferentes subproductos que van a dar a la planta ensambladora. Y cada uno de estos requiere niveles de tecnología, niveles de calidad, niveles específicos para que tú puedas ser calificado como Tier 1, Tier 2 o Tier 3. O en los niveles más bajos que serían de Tier 4 hacia atrás. Creo que ya los aburrí. ¿Cuál es el reto más importante para Guanajuato? Hoy, ¿dónde estamos? El grueso de las empresas locales
de Tier 4 para atrás. Las empresas Tier 1, todos estos proveedores de primer nivel, son inversión extranjera. Todas. No hay una Tier 1 nacional. Todas son extranjeras. Hay algunas nacionales, y ahorita les voy a dar el caso de 2 empresas locales celayenses que ya son calificadas como de segundo nivel. ¿Dónde fueron desarrolladas? En Sapuraya. Una empresa está montada en la ciudad industrial y se llama RC Tools. Es una empresa que originalmente era del sector agrícola. Fabrica termoformados. ¿Sí saben lo que es un termoformado? ¿Sí? Los que no lo saben, son charolas de plástico o charolas de hule para el sector agrícola, para el área de los invernaderos y de los germinadores de semilla. Ahí es donde se utilizan los termoformados. Cuando llegan los empresarios a Sapuraya y llegan conmigo, cuando me dijeron a qué se dedicaban, les dije, no entras a la sala de negocios. Sin embargo, platicando con ellos, encontrando lo que ellos hacían, viendo la tecnología que ellos aplican, les concerté una cita con una de las empresas y ¿qué creen? Los contrataron. Y hoy transformaron su proceso productivo, no dejaron el sector agrícola, pero transformaron su proceso al sector industrial. Y hoy son proveedores de las empresas de estas, Tier 1. Fabrican piezas termoformadas para las empresas Tier 1. Y del primer Sapuraya al año pasado, cada año han duplicado sus ingresos, sus ventas. Cada año van duplicándolos. Hoy ya los sacamos de la bodega donde estaban y los llevamos a una bodega más grande porque ya no caben. Hoy ya traen una planta productiva de 70 obreros. Cuando yo los conocí tenían 15 obreros, hoy traen 70. ¿Sí? Interesante. Ya reconocida la empresa como Tier 2 a nivel estatal por la Secretaría de Desarrollo Económico. Ya está calificada como Tier 2. Sin embargo, su desarrollo productivo le permite ser calificada como Tier 2, pero su capacidad administrativa lo coloca en Tier 4. ¿Por qué? Porque son buenos ingenieros, pero son muy malos administradores. No saben administrar el negocio. No saben llevar las finanzas del negocio. No saben la mercadotecnia del negocio. ¿Qué necesitan? Un acompañamiento. Necesita que alguien los acompañe, que alguien los esté llevando de la mano para que puedan implantar procesos administrativos, controles internos, que puedan entender cuál es el costo de su producto, porque no sabían cuánto costaba lo que ellos fabricaban y por lo tanto no sabían fijar el precio de venta. Hoy ya lo saben hacer. Hoy ya contrataron un gerente, ya está una persona ayudándoles en la gerencia del negocio. Pero fue querer hacerlo. Ellos se pusieron como meta insertarse en la cadena de suministro y hoy, afortunadamente, ya son una empresa calificada como Tier 2. Casos de éxito comprobados que nosotros tenemos en Sapuraya. ¿Cómo está la cadena de suministro? Imagínense, 18 empresas armadoras, todas están en México, todas representadas en México. Hay 1,200 empresas Tier 1, 1,200, todas extranjeras. Tenemos un segmento de Tier 2 y de Tier 3, y sin embargo, acá, en la base de la pirámide, es donde están todas nuestras pymes. Y pocas de ellas son nacionales. Sigue habiendo mucha extranjera. En Sapuraya también tuvimos la experiencia de un joint venture con una empresa española y una empresa mexicana. La empresa se llama ITESH. ITESH es una empresa que fabrica estantes para GKN y fue una asociación que se hizo entre una empresa española que traía la tecnología y empresarios mexicanos, celayenses, que quisieron asociarse con ellos. La planta ITESH está montada en Villagrán, hoy está montando la segunda planta al interior de GKN y tienen proyecto para una tercera planta, pero en la planta de GKN de Estados Unidos.
Ahí está, un segundo caso. De diferente manera, bajo un joint venture. ¿Qué son las Tier 1? Nada más para clarificarles el tema. Son proveedores directos de las empresas armadoras y entre los componentes que desarrollan se encuentran partes del motor, sistemas de dirección y suspensión, sistemas de aire acondicionado y componentes electrónicos, entre otros. Los proveedores de primer nivel normalmente suministran ejes diferenciales, válvulas, punterías, maquinados, bloques de cabezas para motores, la automatización de la maquinaria o de los procesos, bloques y cabezas de aluminio, arneses, chasis, partes para suspensión y asientos. ¿Cuáles son los factores más importantes para ser considerado Tier 1? El nivel tecnológico que tienes en la empresa. La alianza con un socio tecnológico, sistema de calidad, justo a tiempo por las entregas que tienes que hacer directo a la línea de producción, la localización. Cuando Honda llegó a Celaya, les dijo a todos sus proveedores de primer nivel, se vienen. ¿Y qué creen que dijeron? Nos vamos. Entonces llegaron con Honda, llegaron alrededor de 50 empresas que se instalaron en la zona de Celaya. Otro factor es la confiabilidad, la capacidad de volumen y la capacidad financiera para otorgar plazo. Las empresas armadoras pagan a más de 200 días. Entrego hoy y me pagan a 200 días. Entonces, ¿qué se requiere? Una gran capacidad económica para poder financiar a una armadora y seguir operando. Por lo tanto, capitales mexicanos locales no entran en este segmento. ¿Qué son las empresas Tier 2? Son las proveedoras directas de las Tier 1 en la cadena vertical. Estas manufacturan equipos y productos que son utilizados en los componentes más avanzados, como son forjas, partes estampadas, partes de inyección de aluminio, partes fundidas, partes plásticas, partes maquinadas. ¿Cuáles son los criterios para seleccionarlo? Un nivel tecnológico, la confiabilidad, la calidad y el precio. El costo debe ser acorde a los programas que trae la armadora para poder mantener el precio final del automóvil. Si no, no calificas como proveedor. Las empresas calificadas como Tier 2 son empresas proveedoras de insumos de las Tier 1. Fíjense, insumos que cumplen los requerimientos de calidad necesarios que demandan la industria automotriz. Todas estas partes son las que proveen las empresas Tier 3. Proveedores de segundo nivel, asientos, plásticos, tubería, suspensión, pistones, escapes, componentes para el aire acondicionado. Y las empresas de segundo nivel, del segundo anillo, las Tier 3, son estampados, plásticos y radiadores. Oportunidades de negocios. En Sapuraya hemos identificado áreas estratégicas donde las empresas pueden desarrollarse. Se los comparto. ¿Sí? Aquí está la información. Troquelado y estampado. Fundición, forja, maquinado. Tenemos un sector de empresas de maquinado muy fuertes en Apaseo el Grande. Curiosamente es el centro de maquinado más importante del Bajío, curiosamente. Semiconductores, inyección de plásticos, diseño e ingeniería, alfombras y vestiduras, die casting, cable y alambre, componentes eléctricos y otras partes y componentes. Esto es lo que demanda el sector automotriz que no tiene cubierto, lo está importando. Aquí está la parte que está importando y esto es lo que necesita. ¿Sí? Esto es lo que está consumiendo en el mercado local y esto es lo que están importando. Señores, queremos oportunidades, aquí están. Hagamos que esta línea roja se haga más grande y que la gris se haga más pequeña. Ahí está la oportunidad de desarrollo. Cuando las empresas se acercan a mí y me dicen, oye, ¿dónde hago negocios? Ahí está. ¿Tienes capacidad para cualquiera de estos? Éntrale.
No tienes capacidad, ni te metas. ¿Por qué? Porque no vas a lograr lo que estás buscando. Mejor, clasifícate de una manera transversal. ¿Qué esperamos? Región Laja Bajío, Guanajuato. En todos los estudios que se han hecho a nivel nacional, se han encontrado que hay una deficiencia de empresas Tier 2 y Tier 3. Existen solo 400 empresas a nivel nacional calificadas como Tier 2 y 400 empresas calificadas como Tier 3. ¿Cuántas debería de haber? 1,200 por segmento. Nos faltan 800 empresas por nivel. ¿De dónde van a salir? Pues de nuestros pequeños productores, nuestros pequeños proveedores. Ahí está la capacidad de desarrollo. ¿Necesitamos desarrollar proveedores? Sí, pero con esta vocación hacia Tier 2 o por lo menos Tier 3. Ahí necesitamos desarrollarlos. Necesitamos hacer un diagnóstico claro de las necesidades de las empresas para poderlas llevar a estos niveles. Necesitamos el acompañamiento de expertos que los ayuden a poder lograr este objetivo. ¿Existen oportunidades? Sí existen. Para las siguientes empresas, para las empresas en los próximos años, existen muchas posibilidades de crecimiento. ¿Qué hace falta? Esto, miren, que los líderes, ¿cuáles? Los líderes académicos, los líderes políticos, los líderes empresariales, nos pongamos a trabajar, ¿sí? Que estudiemos, aprendemos y desarrollemos las formas para lograr ser proveedores confiables. Esta es la parte interesante. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentamos hoy en Sapuraya y en la región Laja Bajío? La profesionalización de las pymes. ¿Cómo podemos ayudarle a una empresa a que pueda ser Tier 2 o Tier 3 si ni siquiera tienen la profesionalización de sus negocios? Es más, ni siquiera se ven como negocio. Se ven como un simple taller o como un changarrito, como nos decían hace algunos años, ¿no? Somos changarreros. Tenemos que pasar del changarro a la empresa profesional. Tenemos que aplicar innovación en los procesos. En una reunión con el gobernador en la inauguración de Sapuraya el año pasado, tuve la oportunidad de tenerlo ahí a la mano y me preguntó, ¿qué quieres? Un centro de innovación. Eso es lo que nos hace falta. Un centro de innovación para las pymes, no para las grandes empresas, donde las pymes realmente puedan venir a desarrollar su tecnología, donde podamos ayudarlos a mejorar sus procesos, donde podamos acortar esa brecha entre la tecnología obsoleta que tenemos y la tecnología avanzada que tienen otros países. Eso es lo que hace falta. Me lo prometió, pero todavía no llega. Necesitamos cambios tecnológicos. Necesitamos cambiar la tecnología que tienen nuestras pymes. Necesitamos alianzas estratégicas. Las pymes se ven como competidores entre unos y otros. No podemos integrar un sector. Cuando les digo a los talleres de metal mecánica, organícense, trabajemos en conjunto. Qué diferente sería si tuviéramos un parque industrial de puros talleres de metal mecánica, con un centro de metrología, con laboratorios específicos, etcétera, y que la oferta la hiciera el grupo, no individual. Eso les daría una capacidad para poder ser considerados como una Tier 2. Pero ¿saben qué? En México, las alianzas estratégicas no funcionan. La cooperativa no funciona, la integradora no funciona, la cooperativa productiva del campo no funciona. Pareciera que en México no nos gusta trabajar en equipo. Esa es una realidad. El chiste ese de los cangrejos japoneses y los cangrejos mexicanos es real.
Siguiente punto, la vinculación de las pymes con la academia. Necesitamos que las pymes se acerquen a las instituciones académicas. Necesitamos que las pymes estén aquí. No hay ningún empresario en este coloquio. ¿Sí es coloquio, no? No hay. ¿Debería de haber? Mi opinión es sí. Debería de estar aquí. Deberían de estar escuchando esto. Deberían de estar colaborando de la mano con ustedes. Deberían de estar pidiéndoles a los estudiantes de las carreras de esta institución que se incorporen en las empresas. Esa es vinculación. Que estén trabajando con ellos. Que lleguen con prácticas. Que aprovechen el ingenio de los jóvenes y le saquen provecho a la capacidad que tienen. Eso sería interesante. Y por último, el liderazgo de los sectores. Que pudiéramos agrupar los sectores, que pudiéramos identificar a aquellos líderes y que esos líderes trabajaran en pro y en beneficio de las pymes. Este es mi sueño. Bueno, con esto yo termino mi plática. Si hay algunas preguntas, con todo gusto. Aquí hay una pregunta y luego vamos con ella. Buenas tardes. Entonces, más o menos a lo que va enfocada su empresa, es más o menos enfocada al outsourcing, que es como ser una empresa intermediaria para, digamos, hacer más accesible, por ejemplo, a las pequeñas empresas, a las pequeñas y medianas empresas, para asociarse con empresas ya de gran magnitud, ¿no? Que prácticamente es el outsourcing como empresa intermediaria, ¿sí? Ok. ¿Te refieres a Sapuraya? Ah, ok. Sapuraya no es una empresa. Sapuraya es un concepto, es una marca, es un foro. No es mi empresa, es una marca que nosotros creamos, un foro que creamos para Celaya y la región. Es una aportación de nosotros, empresarios, a toda la comunidad, pero no es una empresa como tal. Es una institución, de hecho es una AC, que su finalidad es llevar beneficios a la región. ¿Sí? Lo hacemos con todo gusto y lo hacemos sin cobrar. Es por el gusto de estar ahí y por el hecho de estar ahí, nada más. No recibimos un apoyo económico de nada. ¿Sí? Yo soy presidente de Canacintra, esa sí es una empresa también del sector social y que tampoco recibimos ningún honorario. Toda nuestra función es honorífica. El grado de presidente se alcanza por la trayectoria que tienes, por el nivel empresarial que haces y la labor social que haces. Esta es una labor social. No recibimos ni un peso por esto. Pero en mi empresa particular, sí hago lo que tú dices. Yo sí me puedo calificar como un coach de negocios para ayudar a las empresas a alcanzar de una manera particular sus objetivos de crecimiento. Lo hago a través de Sapuraya. Y en Sapuraya mi oferta es a quien la quiera tomar. Si van conmigo en lo particular, entonces sí ya es un negocio. Ahí sí ya existe negocio. ¿Sí? Perdón. Gracias. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Cómo acercamos a las pymes a Sapuraya? ¿Cuál es el camino? A través de la web. A través de la web existe la página www.sapuraya.com. Ahí se pueden inscribir al evento. Ahí está toda la información que puedan ustedes requerir. Ahí vienen los conceptos que manejamos, los foros con los cuales trabajamos. Hay una inscripción a través de la web y a través de esa web nos ponen todos sus datos y normalmente nosotros los buscamos a ellos. Hay quienes me buscan a mí en lo particular, por eso les pongo mis datos. Ahí está la información donde me pueden contactar o a través de Canacintra en la delegación aquí en Celaya. Ahí es donde me pueden contactar. Pero normalmente lo que hacemos nosotros es, cuando va a ser el evento, empezamos una difusión, una promoción, para que las empresas se acerquen al evento.
y que realmente puedan tener los beneficios que están integrados en todo el concepto Sapuraya. El año pasado tuvimos evento de emprendeduría, ¿sí? Tuvimos una dinámica que se llama The Pitch para emprendedores, tuvimos el encuentro de negocios para empresas grandes y pequeñas, un área de negocios para empresas pequeñas, tuvimos la exhibición, concurso de robótica y un evento de atracción de inversiones donde trajimos empresas españolas, alemanas e italianas. Todo ese es el concepto, ¿sí? E invitamos a todos los municipios que conforman la región Laja Bajío. Y no cuesta nada la entrada. Sí. Sí, muy buenas tardes. Bueno, de la plática que muy bien, estuvo muy bien la conferencia. Yo creo que lo que nos invita a pensar a nosotros como estudiantes es de que el fin último sería pues la consolidación de esta industria automotriz, pero ya viendo desde el lado pues de que exista una empresa mexicana. O sea, yo creo que ese sería el fin último de este desarrollo que hay en esta parte de Laja Bajío. Pero pues existe pues un gran intento, por ejemplo, en lo que es la empresa Mastereta, que es el primer intento que incursiona un mexicano, aunque tiene pues procedencia italiana, pero es un mexicano que ya tiene el desarrollo y diseño de un carro mexicano. Pero en sí, ¿no cree que dedicarnos, como usted lo dice, exclusivamente al área automotriz, vamos a perder ciertos valores económicos para que en un futuro podamos desarrollarnos como una metrópoli y no enfocarnos solamente en una industria? Sí, yo opino que debe haber diversidad, que cada sector, cada región debe de conservar su vocación. Esa es mi opinión. Sin embargo, mi opinión no cuenta mucho, porque desafortunadamente muchas decisiones en lo industrial tienen que ver con la política. Entonces, si un alcalde de un municipio decide abrir un parque industrial, ¿quién le puede decir que no? Candidatos como usted, que tengan ese... Yo no soy candidato, Bueno, pues que algún partido político pues lo incluyera dentro de sus candidatos, porque usted sí tiene pues una... a mí me gustaría que, por ejemplo, usted algún momento en su vida pues... Muchas gracias, pero no. Se incluyera, porque precisamente necesitamos personas con una visión diferente a lo que traemos. Y si usted la tiene, pues sería bueno que, o mínimo que apoyara pues a lo mejor públicamente a un candidato, y esto sería pues muy bueno. Y sobre todo aquí en la universidad, que somos personas que próximamente o que ya estamos votando, y pues sería muy bueno que estuviera. Yo no soy político, no me gusta la política. De hecho, como presidente de Canacintra, no puedo decir que soy apolítico, pero sí soy apartidista. Yo no comulgo con ningún partido. Lo que nosotros hacemos es política industrial, eso sí hacemos. Y podemos dirigir los sectores industriales hacia vocaciones o hacia objetivos muy concretos. Pero la política pues, se la dejamos a los políticos. Yo creo que desde mi trinchera, que es Canacintra, que termino mi periodo presidencial, lo termino en el 2018, yo dejo de ser presidente, pero sigo siendo miembro de Canacintra. Yo ahí el mensaje que les diría a ustedes, acérquense a nosotros. En Canacintra tienen un lugar. Estamos creando el jóvenes Canacintra, jóvenes industriales, y tenemos un lugar para ustedes. Todos los jóvenes menores de 30 años forman parte de este sector. Y se está creando un movimiento juvenil, industrial, muy interesante, muy interesante. El líder, el presidente nacional de jóvenes industriales, es una persona muy dinámica, es de Tepic. Y los movimientos industriales que está haciendo, te quedas sorprendidos. De hecho, la gente, me acaba de contactar el presidente de los arquitectos, terminando su presidencia en el Colegio de Arquitectos, se va conmigo al sector industrial, porque él quiere ser miembro de jóvenes industriales. Creo que ahí hay mucho que hacer. Lo que tú dices es cierto.
ustedes como jóvenes, y bueno, yo no soy tan viejo, pero todavía me siento joven, todavía hay mucho que hacer, ¿no? Pero yo creo que si ustedes tienen la oportunidad de acercarse a estos conceptos, de acercarse a desarrollar pymes, a desarrollar empresas, ustedes aprenden y ellos aprenden. Yo creo que ahí está el área. Algunos amigos míos me dicen, bueno, ¿por qué no hablas con el alcalde? ¿Por qué no hablas con el gobernador? ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque no te van a escuchar. Yo hago propuestas. Yo lo que sí te puedo garantizar es que yo sí hago propuestas. Hemos hecho propuestas de un instituto MIPYME, nosotros lo propusimos. Le hemos hecho propuestas al alcalde, al municipio de Celaya. Mi empresa de tecnología trae una propuesta para automatizar el transporte que no es nada que ver con lo que metieron. Ya lo tenemos desarrollado. Una aplicación web para que ustedes usen el transporte de una manera inteligente. Con geolocalización te diga cuál es la ruta que te lleva al punto más cercano a donde quieres ir. Y por dónde pasa la ruta para que lo tomes. ¿Y a qué horas exactamente? Ya la tenemos. Pero ese es desarrollo tecnológico propio de mi gente, emprendedores. Tengo 5 emprendedores que yo los estoy coacheando en esta empresa. Son 5 chavos egresados, 2 egresados de la carrera de Ingeniería en Sistemas en el Tecno y 3 estudiantes. Son talentos que los llevo a concursos a nivel internacional y ganan los concursos. Ganan primeros, segundos y terceros lugares. Ya son invitados a los concursos internacionales. Estuvieron ahora en el Campus Party en Jalisco, donde estuvieron 25,000 chavos en la parte tecnológica. Y mis chavos llegaron con su propuesta, que es un laboratorio en la web para el sector agrícola, para poder hacer análisis foliar y análisis de plagas a través del uso del internet, con reflexión de haces de luz. Y ganamos el tercer lugar. Entonces, eso es lo que sí podemos hacer. ¿Sí? Ahí es donde creo que sí podemos aportar, podemos hacer mucho, podemos detonar cosas a nuestro nivel. Ya meternos en cambiar la seguridad y en cambiar la política, no, ahí sí ya no me meto. Y vaya que siempre ando metido en muchas cosas, pero bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Miren, el tema que me piden a mí, que es el tema de desarrollo de proveedores, es un tema un poco complejo. Efectivamente, como comentó el maestro Enrique Lemus, formamos parte del equipo de Sapuraya. Sapuraya es un evento que nació en el 2012 y que nace precisamente de una necesidad que nosotros detectamos como empresarios. Básicamente lo que nosotros detectamos fue una necesidad imperante de poder interactuar o ser una parte intermediaria entre las empresas que estaban llegando a la región Laja-Bajío y las empresas que ya estaban establecidas en estos municipios. Definitivamente en aquel 2012, me voy a parafrasear un poquito, estábamos en una tarde lluviosa ahí platicando, viendo qué íbamos a hacer y empezábamos a analizar una serie de factores económicos, sociales, de empleo. Y nosotros planteábamos una serie de interrogantes y decíamos, bueno, ok, ahí viene Honda, ya llegó Mazda, y ya vienen una serie de empresas que conjuntamente con Mazda y con Honda empezaron a llegar. Llegaron empresas
españolas, inglesas, japonesas, alemanas. Y todas venían con un concepto tecnológico elevadísimo, con conceptos y estándares de producción elevados, conceptos de manufactura muy bien estructurados, conceptos de lean manufacturing, conceptos de justo a tiempo, conceptos de productividad, de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando volteamos nosotros hacia atrás, hacia nuestras empresas locales, ¿qué nos encontramos? Un panorama gris. Gris y en algunos casos hasta desolador. Porque nos encontramos en una situación en donde, como Arbomex, y estas empresas pequeñas son proveedoras de ellos, con algunos procesos ya desarrollados, mas sin embargo con una tecnología de hace más de 50 años. Realizan labores en moldeos, para hacer moldes, para fabricar piezas, con maquinaria prácticamente obsoleta. Nos piden apoyo para nosotros para acudir con algunos talleres metal mecánico y que pudiéramos involucrarlos en un proceso de desarrollo. Llegamos, identificamos las empresas, entramos con ellos y oh sorpresa, las áreas de trabajo están en los patios traseros de las casas o en los antiguos corrales de las vacas o de las chivas o de los puercos. Y llegábamos a platicar con el empresario y no tenía más que una mesita, una silla y no había dónde atender a la gente. Y sin embargo, las empresas para los que ellos ya trabajaban, les habían mandado ya una intención de compra al doble de lo que estaban suministrando. Y entonces los metieron en un grave problema, porque los hicieron crecer de la noche a la mañana sin tener una infraestructura adecuada para ese crecimiento. Crecer se dice fácil en el tema empresarial, lograrlo es muy difícil, porque el crecimiento genera una serie de situaciones de riesgo al interior de la empresa. Riesgos tan simples. Los que son contadores o que están estudiando contabilidad saben perfectamente que el tema fiscal es muy complejo. El tema administrativo es complejo. Y entonces, un dueño de taller pasa de ser dueño de taller operativo a ser gerente de una pequeña empresa y a manejar personal, a llevar controles de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar, a presentar declaraciones de impuestos y a cumplir con una serie de normativas que no está acostumbrado a cumplir. Y empieza su problema, y empieza el viacrucis de todo esto. Entonces nos encontramos en una situación crítica para que se acerquen con nosotros y nos permitan ser un intermediario entre ellos y las pequeñas y medianas empresas de nuestra localidad. Habría que bautizar al evento y en ese momento le llamamos Foro Automotriz. Y en esa búsqueda de café y cigarro dijimos, bueno, ¿y por qué no la japonizamos, no? Si de alguna forma estamos siendo invadidos por empresas japonesas, vale la pena de una vez que nuestro evento se japonice. Y entonces la palabra Sapuraya es una palabra japonesa en lengua romance que significa proveedor. Ese es el significado de Sapuraya. Y entonces empezamos a conformar el concepto de Sapuraya. En ese 2012 convocamos a 15 empresas compradoras, Tier 1, y empezamos a convocar algunas empresas locales para poder insertar estos conceptos de encuentros de negocios. Se nos ocurrió, ¿y por qué no le damos la oportunidad a estas pequeñas empresas o a aquellos posibles proveedores de que muestren sus productos y sus servicios? Y entonces diseñamos un modelo de una feria o de una expo. Y en ese momento nosotros dijimos, bueno, pues vamos a poner 20 stands, 40 stands. Cuando salimos al mercado y empezamos a publicitar, nos sorprendimos porque de 40 stands que nosotros habíamos pronosticado, llegamos a casi 100 stands. Fue un boom.
y empezamos a recibir una gran cantidad de pequeñas empresas que se acercaban con nosotros y que querían entablar una plática con alguna empresa. Pero ¿saben a qué llegaban preguntando? Quiero entrar a Honda. Quiero ver a Honda, quiero ver a Mazda. Y pues Honda y Mazda no estaban en nuestro evento. Y bueno, no está, pero están todas las demás que sí te pueden comprar. Y entonces se convirtió en ese evento en el primer evento de proveeduría que desarrolló Sapuraya. Pero encontramos una gran cantidad de áreas de oportunidad. Encontramos empresas que llegaban a buscar el contacto con la Tier 1 y que no traían. Nuestras empresas, desafortunadamente, no estaban preparadas para enfrentar esta movilidad de inversión extranjera al territorio de la región Laja Bajío. Y entonces empezamos a idear qué vamos a hacer. Y se nos ocurrió en ese momento de café y cigarro, pues vamos a crear algo, ¿no? Necesitamos un lugar donde podamos estructurar un lugar físico donde se puedan interactuar estas grandes empresas, donde puedan entablar una relación comercial, los compradores de estas grandes empresas con nuestras pequeñas empresas locales, facilitarles el acceso, facilitarles la comunicación. Y se nos ocurrió crear un evento donde nosotros pudiéramos entablar esa relación, bajo un modelo que ya existía en algunos foros automotrices, que son los encuentros de negocios. Y entonces nosotros establecimos relación con las empresas que empezaron a llegar, empresas denominadas Tier 1, y ahorita les explico todo el concepto de la cadena de suministro. Estas empresas Tier 1 llegaron y lo primero que empezaron a buscar es cómo satisfacer sus necesidades. Necesidades de materiales, de subproductos, de productos y de servicios. Y obviamente querían encontrar proveeduría calificada, proveeduría con un potencial de productividad, proveeduría que pudiera ayudarles a disminuir sus costos de operación, sus costos de fabricación. Obviamente pues no lo encontraron, encontraron la realidad, empresas que tenían sí una gran capacidad de ingenio, una gran capacidad de desarrollo, pero que no tenían insertados en sus procesos, en algunos casos, ni siquiera estándares. Ya no digamos ISO 9000 o el ISO del sector automotriz o todos los conceptos que empezaron a llegar con las empresas extranjeras. Bueno, pues esa era la realidad que vivimos en el 2012 y en Sapuraya nosotros decidimos, bueno, vamos a hacer algo, vamos a convocar a estas empresas. Traían tarjetas de presentación, que no traían un folleto de su empresa, que le preguntabas, ¿y a qué te dedicas? Y pues te daban una descripción ahí muy ligera de su actividad. Algunos empresarios llegaban así como sin saber qué hacer, sin saber a dónde dirigirse, y empezábamos a dirigirlos, empezamos a encontrar nichos de mercado muy interesantes en este Sapuraya. Encontramos que no solamente se podían hacer operaciones de negocios entre empresas pequeñas y empresas grandes, sino que curiosamente se abrió un mercado potencial entre empresas de su propio nivel. Empezaron a encontrar compradores entre ellos mismos y vendedores entre ellos mismos. Caso que nosotros no habíamos pronosticado. Solamente habíamos previsto las operaciones entre pequeños y grandes. Y curiosamente, el mayor volumen de operaciones comerciales se concretaron entre pequeños empresarios. Fíjense nada más qué curioso que encontramos en este evento. Y entonces, a partir del segundo evento de Sapuraya, le dimos un espacio específico en donde pudieran concretarse las operaciones entre pymes. Y hablamos de encuentros de negocios entre pymes. Y les dimos el espacio físico donde pudieran ellos entablar una relación comercial.
Y del primer Saporaya al segundo Saporaya, nos dimos a la tarea de entablar talleres, pláticas, conferencias con aquellas empresas que quisieran ser proveedoras del sector automotriz, pero que quisieran entrar en un proceso de desarrollo. Y nos encontramos nuevamente con nichos de mercado muy interesantes. Empresas que no tenían imagen, que no tenían un currículum de negocios, que no tenían estructura administrativa, que carecían de procesos documentados, que bueno, las carencias surgían y surgían y surgían. Y encontramos empresas que incluso ya eran proveedoras del sector automotriz. Recordemos que algunas empresas como GKN tienen más de 20 años en territorio de Laja Bajío, Hutchinson, algunas otras